Capítulo 146. Cambio repentino. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, Tokio, Japón, residencia del primer ministro. Entonces, ¿hemos logrado establecer un contacto pacífico por ahora? Ante la pregunta del primer ministro, el ministro de Defensa asintió. Sí. Al menos informan que no son unos locos que se ponen a disparar a la primera de cambio. El ministro de Defensa soltó una carcajada, aunque en este mundo lo normal es que sí existan locos de ese calibre. Por ahora, los detalles son competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. El simple hecho de haber contactado de forma pacífica ya es un éxito. Con un te encargo el resto, el ministro de Defensa le pasó la pelota al ministro de Asuntos Exteriores. Pero, ¿por qué un país de otro mundo habla japonés? Preguntó el primer ministro. ¿Quién sabe? No lo tenemos claro, pero también hemos interceptado señales desconocidas en alemán e italiano, entre otros. Tendremos que verificar una por una todas las masas de tierra que han aparecido cerca y que confirmamos por satélite. Me dan ganas de vomitar, murmuró el primer ministro. El contraste era evidente. El ministro de Defensa estaba eufórico ante la perspectiva de un festival de vuelos de reconocimiento, mientras que el de Exteriores estaba deprimido pensando en el aumento exponencial de trabajo diplomático. Habrá que enviar una delegación diplomática, pero ¿qué rango de funcionarios enviarán los otros países? Ante esa pregunta del primer ministro, todas las miradas se clavaron simultáneamente en el ministro de Asuntos Exteriores. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, aguas al sureste de Shikishima, Armada de Estados Unidos, crucero de misiles USS Normandy. La tensión en la flota se había relajado un poco tras saberse que el contacto en el noroeste había sido pacífico. Incluso uno de los portaaviones ya había emprendido el regreso a territorio estadounidense. Sin embargo, en el CIC, Centro de Información de Combate, de los buques de vanguardia, se respiraba una tensión de una naturaleza muy distinta. Es eso, ¿verdad? Tiene que serlo, asintió el oficial de armamento ante el comentario del capitán. Un mastodonte de 450 metros de largo volaba a 1500 metros de altura a una velocidad de 500 kilómetros por hora. Cualquiera en el CIC que hubiera servido en la campaña de Centroamérica identificó de inmediato que se trataba de aquello que tantos problemas les dio. No obstante, había una diferencia fundamental: sus aeronaves embarcadas. Su rendimiento de vuelo es equivalente al de un Super Hornet, esto va a ser un problema. Durante la guerra en Centroamérica, el rendimiento de los cazas enemigos era muy inferior al de la Tierra, y las unidades capturadas por el Comité de Control Popular habían sido despojadas de sus aviones para instalarles toscamente cañones principales de acorazado. Se ha observado que alcanzan velocidades supersónicas y en combate cerrado, dogfight, están a la par. Aunque, bueno, nadie hace eso en una guerra real hoy en día. En la actualidad, el arma principal de los cazas son los misiles aire-aire de alcance medio, AM. La capacidad de combate cercano es casi un extra. La razón por la que no se instalan nubes de misiles en naves grandes es que ser pequeño es una ventaja para evitar ser detectado por radar, y una alta maniobrabilidad permite, teóricamente, esquivar los misiles enemigos. ¿Qué hay de su equipo electrónico? Según la información recolectada, sus radares parecen ser solo de escaneo mecánico. Un F-35B les hizo un blocaje silencioso, LOCOM, y no realizaron maniobras evasivas, lo que sugiere que su capacidad de defensa electrónica también es inferior. Aún así, que no haya una diferencia física en el rendimiento de vuelo es un golpe duro. Como no parecía que fuera a haber un conflicto militar inmediato, la misión cambió totalmente a la recolección de inteligencia. El crucero clase Ticonderoga y los dos destructores clase Arleigh Burke de la vanguardia se emplearon a fondo en su tarea. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, aeródromo de Hirasaka, Gran Ducado de Shikishima. El aeródromo, utilizado conjuntamente por civiles y la Fuerza de Defensa Aérea, es el lugar designado para aterrizajes forzosos de infractores del espacio aéreo por su facilidad de gestión. En la plataforma de estacionamiento se alineaban 4 enormes aviones de fuselaje ancho, modelos que resultarían familiares en la Tierra: el 777, el 787 y el A350. Hasta ahora, su destino era incierto y las naves estaban retenidas, pero al confirmarse que la infracción fue un accidente, se decidió devolverlas. Sin embargo, antes de eso, se enviaron técnicos de diversas áreas para investigar su nivel tecnológico, aunque sin llegar a desarmarlos. Mientras algunos tomaban fotos, anotaban medidas o hacían croquis, había un hombre caminando alrededor de los aviones murmurando para sí mismo.
Los demás lo miraban con extrañeza y evitaban acercarse. No es que estuviera loco. En su mano sostenía un grabador de casetes portátil, un producto recién lanzado en el Gran Ducado. Él lo usaba con maestría como blog de notas por voz, aunque la mayoría de la gente aún no conocía el aparato y se preguntaba qué demonios hacía. Lo cierto es que era uno de los ingenieros aeronáuticos más brillantes del país, y todos allí lo respetaban, en varios sentidos. Los 4 aviones son bimotores. No hay duda de que usan motores de turbina, pero no parecen turborreactores. Corrección, se parecen, pero el diámetro es demasiado grande. Vistos desde atrás, parece que el núcleo del turborreactor está cubierto por una carcasa exterior. Se asemejan a los motores turbofan que el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea está desarrollando. Al decir esto, guardó silencio. Le recorrió un escalofrío al darse cuenta de que aviones civiles extranjeros ya usaban motores que en su país apenas estaban en fase de desarrollo. En teoría, si tienes un turborreactor, fabricar un turbofan es sencillo, pues su núcleo es básicamente lo mismo. Pero fabricar uno eficiente es otra historia. En la Tierra, la aparición y mejora del turbofan terminó desplazando al turborreactor por su eficiencia, materiales que soporten temperaturas altísimas y una precisión de manufactura extrema son los pilares de un turbofan de alto rendimiento. En la Fuerza Aérea de Shikishima, muchos argumentaban que el turborreactor era mejor para vuelos supersónicos si se usaban barreras mágicas para reducir la resistencia al aire. Sin embargo, ningún ingeniero de motores apoyaba esa idea. Era obvio. Poner una barrera mágica frente al avión para reducir la resistencia también reducía el flujo de aire hacia el motor, haciendo caer en picado su potencia. El Instituto de Tecnología había concluido que el crucero supersónico era extremadamente ineficiente, a menos que se usara poscombustión de emergencia. Procedo a entrar en la aeronave. Recobrando la compostura, subió por la escalerilla y entró. Los pasajeros y la tripulación estaban alojados en hoteles cercanos, aunque por el número de personas, la mitad tuvo que ser enviada en autobús a hoteles más alejados. Entro en la cabina de mando. Casi no hay instrumentos analógicos conocidos. La energía está cortada y hay numerosas placas negras, cuadradas y planas, que parecen dispositivos de visualización. Parece que pueden mostrar diversa información de forma conmutable, pero son distintos a los tubos de rayos catódicos, CRT. Quería verlos encendidos, pero al estar los pilotos en el hotel, no sabía cómo activarlos y desistió. Paso a la cabina de pasajeros. La parte delantera parece de clase alta. Los asientos están dispuestos con mucho espacio. Parecen ser totalmente eléctricos y capaces de reclinarse por completo. Se sentó en uno de ellos. En el respaldo del asiento delantero hay otro dispositivo de imagen, diferente al de la cabina de mando. Tienen auriculares individuales, por lo que supongo que proyectan películas. Lo mismo ocurre en los asientos de clase baja en la parte trasera. Es envidiable. Como eran vuelos internacionales, incluso la clase económica tenía sistemas de entretenimiento. En contraste, los aviones internacionales de Shikishima solo tenían una pantalla y un proyector de cine al frente de la cabina. Pantallas individuales eran un sueño lejano. Fin del informe. En conclusión, su tecnología mecánica supera con creces la nuestra. No se observa tecnología mágica, por lo que no puedo juzgar ese aspecto. En cualquier caso, si llegáramos a un conflicto armado, nuestro país probablemente enfrentaría una lucha extremadamente difícil. Se requiere prudencia extrema. De verdad quería ver esas pantallas encendidas, pensó mientras detenía la cinta. 3 de enero, año 2 del nuevo calendario mundial, Tokio, Japón, residencia del primer ministro. Bien, entonces enviaremos al director de la Oficina de Oceanía del Ministerio de Exteriores como representante técnico. Dado que Estados Unidos enviaría a un subsecretario de Estado adjunto, el ministro de Exteriores suspiró aliviado al ver que él no tendría que ir. El secretario jefe del gabinete lo miraba con desdén. Ahora que la liberación de los pasajeros estaba casi garantizada, el ministro podría haber ido para salir en las fotos bajando del avión con los japoneses liberados y decir yo los salvé, pero prefirió evitar la fatiga. Hemos logrado un horizonte para la liberación, pero tener un país así en esa ubicación es un estorbo para las rutas aéreas. Debemos atraerlos a la APTO o, al menos, lograr que abran su espacio aéreo, dijo el ministro de Economía, Industria y Comercio con un tono que sugería que preferiría que el país volviera a desaparecer en otra transferencia. Mientras discutían, varios secretarios entraron con notas para el secretario jefe, el ministro de Exteriores y el de Defensa.
Al leerlas, los tres abrieron los ojos de par en par. Primer ministro, la costa este de la isla oriental del continente de Asgard ha sido blanco de un ataque aéreo por parte de una nación desconocida. Ante esas palabras del secretario jefe, se decidió prolongar la reunión indefinidamente. Fin del capítulo 146. El link a la historia del autor estará en la descripción.